dar comienzo a la palabra del Señor, vamos a buscar en Lucas capítulo 10, vamos a leer del versículo 25 al 37. ¿Ok? Titulé este mensaje La misericordia del buen samaritano. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que se descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos, nosotros sabemos que cuando hacemos un recorrido por la Escritura, sabemos que a Jesús le gustaba enseñar por parábolas. Jesús no era a veces específico dando un ejemplo de fulano o sutano, sino que él le gustaba hablar con parábolas que solamente podían entenderlas aquellos escribas o fariseos a los cuales él le hablaba. Entonces, cuando nosotros hablamos de una parábola es una enseñanza, una enseñanza que se da espiritualmente, donde tú la puedes dar espiritual, moral o religiosa, para enseñar una verdad comparativa, o sea, comparar 2 cosas. No necesariamente tiene que ser algo que en el momento esté sucediendo, sino es algo que Jesús ponía como ejemplo para dar una enseñanza específica. Entonces, aquí nosotros vemos que esta parábola que Jesús la da porque para Jesús es importante que nosotros aprendamos lo que es tener misericordia y ser bondadosos por aquellos que están heridos o dolidos. Aunque la Biblia no nos da detalles, no mencionan el hombre, o sea, los nombres. Simplemente dicen este era un individuo, una persona. Y menciona a un levita, y menciona a un sacerdote, y menciona a un samaritano. Pero no da nombres específicos, por lo tanto, no es una historia que había sucedido, sino fue una historia comparativa de algo espiritual que Jesús quería que ellos entendieran. ¿Ok? Entonces vemos a este doctor de la ley, o a este religioso, o a este fariseo, que viene a querer probar a Jesús. Cuando él comienza a hacerle preguntas a Jesús, no era porque él no supiera quién era Jesús. Él quería tratar de hacerle una emboscada a Jesús, o tratar de probar a Jesús, o tratar de tentar a Jesús, o tratar de saber si Jesús conocía la ley. Ustedes tienen que entender que este hombre era un estudioso de la ley de Moisés, conocía la ley de Moisés, conocía que la ley decía. Entonces, saber a Jesús y saber de tantas cosas que Jesús hablaba, de tantos milagros que Jesús hablaba, este hombre quiso probar a Jesús y dijo, esta es mi oportunidad de saber si él sabe la ley como la sabemos nosotros, si él practica la ley como la practicamos nosotros. Y entonces por eso es que vemos aquí que le hace esta pregunta a Jesús. Entonces en el versículo 25
Jesús teniendo esta conversación con este hombre, él quería saber si Jesús cumplía la ley. Recordemos, este hombre sabía la ley. Imagínate que a ti te esté un abogado o un juez o alguien que conozca las leyes de la Florida te comienza a hacer preguntas, a ti que te crees que eres abogado o que conoces las leyes y tú no le sepas contestar. Entonces eso fue lo que este hombre quiso hacer. Yo voy a probar a Jesús si Jesús conoce la ley, si Jesús sabe. Y él conocía muy bien la ley de Moisés. Pero entonces yo me imagino que como estos religiosos pensaban que para entrar al cielo era por obras, por eso es que le hace esta pregunta. Entonces, este hombre quiso poner en evidencia a Jesús directamente. Y le dice, su primera interrogante tiene que ver con lograr la salvación, pero por obras. Le dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, le hace una pregunta a Jesús y Jesús le contesta, realmente con la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Tú la has leído? ¿Qué crees? O sea, Jesús le gustaba que cuando le hacían una pregunta, él contestaba con otra pregunta. ¿Por qué razón? Porque Jesús quería que nosotros aprendiéramos o analicemos nosotros mismos qué es lo que estamos preguntando y buscando nosotros mismos la respuesta. Entonces, recuerden que como fariseos y religiosos, todos se movían por las obras. Hoy en día hay muchas personas que creen que para obtener vida eterna, obtener la salvación, es por obra, hermano. No hay nada que tú o yo podamos hacer como obra tal para ganarnos la salvación. La salvación es única y exclusivamente a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No es que yo me vaya y haga tal cosa o penitencia o haga esto o haga lo otro lo que me va a ganar la salvación, hermano. No hay ni existe ninguna obra, ni ninguna peregrinación, ni ningún sacrificio que nosotros hagamos que nos haga ganar la vida eterna. Nada, solamente es a través de Jesucristo. Amen. Cuando aceptamos a Jesucristo y recibimos la sangre limpiadora de Jesucristo, eso es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Entonces estos religiosos que conocían la ley y que vivían bajo la ley y tenían que hacer ciertas leyes para poder alcanzar en aquel momento lo que ellos consideraban ir al cielo. Pero con Jesús no había esa necesidad de obras. Ya no había necesidad de que tú o yo tuviéramos que hacer obra. Entonces la ley que era conocida por los fariseos era puesta en práctica por los fariseos. Pero ellos hacían obras para ganar. Los sacrificios, las ofrendas, todo lo que Dios les decía que tenían que hacer, ellos lo estaban haciendo. Entonces Jesús le contestó con otra pregunta y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Oye, ¿tú te conoces la ley? ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué la ley te está diciendo a ti que tú tienes que hacer? Y veamos la respuesta que él le dice. A lo que él le contestó. La ley dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Su respuesta fue basada en lo que la ley decía. ¿Okay? Recordemos en aquel momento que la ley estaba resumida en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Entonces era el conocimiento que él tenía de la ley lo que él le contestó a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Le dijo, bien contestaste, haz eso y vivirás. O sea, sigue la ley, pon en práctica la ley. Lo que tú conoces, ama a Dios y ama a tu prójimo. Fíjate, no le estaba diciendo vete a sacrificio, vete a ofrendas, vete a esto. Le dijo no, ya no es por ofrendas, ya no es por sacrificio, ya no es por obra. Las dos cosas que tienes que hacer, número uno, ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Si tú lograbas hacer eso, ¿qué más necesitabas? Wow, el Señor le dio una respuesta ahí, como que dice, le cortó las patas. Si tú crees que estás haciendo la ley, estás amando a Dios por encima de todas las cosas y estás amando a tu prójimo. Entonces, ¿qué viene él y le pregunta? Fíjense en una cosa importante. Él le dice, ¿quién es mi prójimo? Que el Señor venga y te diga ahora, ¿quién es tu prójimo? ¿Es el que tienes al lado sentado? ¿Es al que amas, con el que te llevas bien? ¿Ese es tu prójimo? ¿O tu prójimo es también aquel que está necesitado? ¿O tu prójimo es aquel que es tu enemigo? ¿O tu prójimo es aquel que te ha hecho daño? ¿Son esos tus prójimos? El Señor le pregunta. Entonces viene y le dice, dado que como era un experto en la ley,
Jesús le estaba haciendo una pregunta con mentalidad de obras. ¿Quién es tu prójimo? Porque me dijiste la ley correcta. Bien has dicho, ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahora, te pregunto yo, ¿quién es tu prójimo? ¿Y qué le dice este hombre? Lo podemos ver en Lucas 26 al 28, cuando él le pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué necesito hacer? Y el Señor le dijo, Jesús le dijo, él permitió que el hombre contestara su propia pregunta. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que la ley enseña? Y él le contestó. Ahora, nosotros tenemos que ver aquí que Jesús tenía un propósito cuando le hace esa pregunta. Jesús le mostraba a ellos que aunque fueran religiosos, estaban violando la ley. Y te voy a decir por qué. Existía en los tiempos bíblicos, en Levíticos, Dios le había dado, Levíticos 19:34, la ley le daba ordenanzas a los israelitas. Y una de las partes que llevaba dentro de amar a tu prójimo era lo que dice en Levíticos 19:34. Dice, tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amaréis como a ti mismo. Wow. Que ahora mismo te llega un extranjero a tu casa que tú no conoces y que lo tengas que hospedar. Pero no solamente hospedarle, tienes que amarlo como te amarías a ti mismo. Darle las cosas mejores. Atenderlo como se merece. ¿Tú te imaginas eso? Yo no creo que muchos de nosotros, hermana Dorita, haríamos eso. Como que... Pero eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Tú te imaginas, Clau, que venga alguien ahora a tocarte a la puerta y te diga, Clau, aquí estoy yo, y tú digas, ¿y tú quién eres? Mira que no tengo dónde quedarme, me podrías dar un cuartito ahí, y tú miras a tu esposo y tu esposo te mira a ti. Yo estoy segura que diríamos que no. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No tenemos esa confianza. Pero Dios le había dado un mandato aquí. Lo otro en Éxodo 23, 4 al 5 le dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Lo mismo sucede con tu enemigo, lo mismo sucede con tu prójimo. Ahora, vemos ahora la historia o la parábola que Jesús le da con respecto al buen samaritano. Yo creo que hablemos del hombre herido. Creo que una de las razones, y esto es mi creencia, no estoy diciendo que la Biblia lo dice así, pero estudiando y analizando para traer este mensaje, yo me puse a pensar en el hombre. La Biblia no nos da ningún nombre de él a través de la parábola. Pero si nuestra mente espiritual se va a todas las áreas que podemos quizás acaparar, yo pensaría que no solamente simbolizaba a un simple hombre, a ti, a mí, a la iglesia. No simplemente simbolizaba aquello. Para mí, simbolizaba a mi prójimo, yo, tú, la iglesia, cualquier tipología que represente a alguien que tiene una necesidad. Este hombre iba de una ciudad a otra, según nos dice la Escritura. Y de ir de Jerusalén a Jericó, el tramo era peligroso, según la historia nos cuenta, y era un tramo bastante largo. Sin embargo, este hombre, por cualquier razón, iba pasando por allí. Mientras va el camino de Jerusalén a Jericó, vinieron unos maleantes, le despojaron de sus ropas, le quitaron todo y lo dejaron casi muerto. Mientras este hombre está ahí, ¿qué sucede? Pasa el sacerdote, el religioso, ¿verdad? Lo mira y se va por el otro lado. ¿Ok? Lo ignora totalmente. Y no sabemos por qué razón pudo el sacerdote haber hecho eso. Yo podría entender si el sacerdote viene de Jericó hacia Jerusalén, que él pasara, viera el herido ahí y no lo tocara pensando que estuviera muerto. ¿Por qué razón? Porque cuando los sacerdotes iban al templo
a hacer sus ofrendas o a presentarse delante de Dios, les era prohibido por su ritualidad tocar cualquier cadáver o tocar cualquier cosa que estuviera muerta, porque se convertirían en inmundo. Yo me podría imaginar, bueno, si hubiese sido que va de Jericó a Jerusalén, yo podría pensar que eso sucedió. Pero no es así. Según la Escritura nos enseña, ya venían de Jerusalén hacia Jericó. Ya quiere decir que este sacerdote hizo su trabajo en el templo, representó al pueblo delante de Dios, hizo su trabajo y me imagino que iba de regreso a su casa, pensando, hipotéticamente, no quiere decir que la Biblia me dice que iba para su casa, pero dice que iba de Jerusalén a Jericó. Recordemos que los sacrificios se hacían en Jerusalén. Recordemos que el pueblo tenía que ir al templo a adorar a Dios. Ahora vemos la segunda persona, el levita. Este levita, otro líder de la iglesia, viene también de Jerusalén hacia Jericó. Y lo ve ahí y le pasa por el lado también. No se conmovió, no le ayudó. ¿Qué tipifica esto? Que muchas veces nosotros podemos ser el hombre que está caído, el hombre que está necesitado, y la religión no nos puede alcanzar. La religiosidad no nos puede ayudar. El único que puede ayudarnos es Cristo Jesús, el buen samaritano. Amen. Entonces, ¿qué sucede? Viene ahora el samaritano. Cuando el samaritano ve, ¿qué es lo que hace? Vamos a verlo más adelante. Me voy a quedar ahí. Entonces, vemos que el hombre estaba herido, fue despojado, fue herido y lo dejaron por muerto. ¿Ok? Y vamos a ver cuatro los hombres y sus actitudes. Vimos al sacerdote y vimos al levita. Entramos ahora al samaritano. Antes de entrar al samaritano, te quiero dar un poquito de historia de quién eran los samaritanos. Los samaritanos eran también de Israel. ¿Qué sucede? Cuando Israel se divide entre las 10 tribus y las otras 2 tribus, dentro de las 10 tribus es que salen los samaritanos. Los samaritanos amaban a Dios. Los samaritanos leían el Pentateuco, la parte del Pentateuco. La única diferencia por la cual los judíos y los samaritanos no se llevaban era porque los samaritanos se iban al monte Gerizim a hacer adoración a Dios y no al templo en Jerusalén como era mandado. Entonces, esa razón hacía que hubiese ese choque entre los judíos y los samaritanos y no se llevaban bien. Por eso es que cuando vemos la historia de la samaritana y Jesús, ella le dice, ¿cómo yo siendo samaritano me vas a dar tú de beber? Porque ellos entendían que entre ellos y los judíos no se podían llevar. Entonces, pero este samaritano no le importó que el que estaba en el piso era un judío. Él lo miró y dijo, wow, este hombre está herido. Lo limpió, le pasó vino y aceite. El vino y aceite, hermano, se ponía para promover la sanidad, o sea, para que promoviera el healing de las cosas. Solo levanta, lo limpia, le pasa el vino, le pasa el aceite, lo toma y lo pone en su cabalgadura. Podría ser un caballo, en aquel tiempo yo pienso para mí que era un asno. ¿Okay? Lo pone ahí. Fíjense en una cosa. Este hombre iba de Jerusalén a Jericó, me imagino que a hacer negocios o a llevar algo. Y él iba en su burrito o en su asno. Se baja del asno, limpia a este hombre, lo pone en el asno y él va cargando el asno al herido y él se va caminando. Se despojó de su comodidad, se despojó de lo que tenía. Quizás lo atrasó en lo que estaba, pero él dijo, yo voy a ayudar a este hombre porque está necesitado. Se levanta, ayuda al hombre necesitado y continúa su camino. Fíjese, a él no le importó, wow, este hombre es judío, yo no lo puedo tocar, no puedo tener ningún contacto con él. ¿Qué si la gente que le hirieron me ven y me tratan de matar a mí también? Él no pensó nada de eso. La Biblia dice que se conmovió dentro cuando vio a ese pobre hombre herido, casi muerto ahí. Su corazón fue hacia donde él y dijo, espérate un momento. Aquí hay alguien necesitado. A veces tú y yo vemos a alguien necesitado y lo único que decimos es, ay, voy a orar por él. Nos refugiamos en que vamos a orar, hermanos.
A veces hay una oración que es necesaria, pero muchas veces hay una acción que tenemos que hacer. Amen. Si tú ves a una persona necesitada, ve esa extra milla y ayúdale. Alcánzalo, suple su necesidad. No importa que te tengas que salir de tu comodidad, no importa que te tengas que salir de tu agenda de hacia dónde iba para ayudar al que está necesitado. Pero muchas veces nos conformamos en la religiosidad de decir, ay, voy a estar orando por ti, hermano, cuando él lo que a lo mejor necesita es que le des un vaso de leche, o a lo mejor necesita que suplas una necesidad, que lo visites, que vayas y ores por él, que lo levantes, que le lleves comida, lo que sea. Pero vivimos tan cómodos en nosotros mismos que a veces nos cuesta ayudar al prójimo. Y el Señor nos está diciendo que tenemos que ayudar al prójimo. Es un mandato, hermanos. No es simplemente a los que nos gustan, a nuestros familiares, a los que nos caen bien. No, es aquel que tú sabes que tiene una necesidad y que tú se la puedes suplir. Amen. Pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque a veces somos tan religiosos como el sacerdote y como el levita, que no lo pudieron tocar. A lo mejor dijeron, le echaron una bendición o se fueron. No sabemos lo que hicieron. Pero no es eso lo que el Señor nos llama a hacer. El Señor nos llama a que suplamos las necesidades de tu prójimo. El vecino, el enemigo, el que no te habla, el que te habla, el que no conoces. Pero a veces nosotros vemos a un homeless y mientras más lejos de ellos pasamos, no, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Si está necesitado, dale algo. El otro día yo iba en camino a mi trabajo y viene esta muchacha y traía en su bolsita unas frutitas o algo. Parece que ella lo traía para su desayuno o algo. Y me conmovió cuando yo vi, que ella iba más adelante mío, que había un homeless acostado y ella sacó de su bolsita una fruta y se la dejó ahí. Se la dejó ahí, pensó en ese hombre. Yo me conmuevo, yo digo, Dios mío, cada día en la calle, con el frío, la lluvia, y a veces nosotros no podemos hacer nada. Y si podemos hacerlo, no lo hacemos. Yo quizás si hubiese, pero yo no traigo fruta ni nada en mi bulto, pero quizás si hubiese traído una fruta, una botella de agua o algo, también se lo hubiera dejado. Porque estaba necesitado. Pero a veces somos tan ajenos a las necesidades de los otros. A veces no nos importa, ni siquiera a veces nos llamamos. Hermana, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo hacer algo por ti? Pero es un mandato de Dios que tenemos que hacerlo. Entonces viene el samaritano, se lo montó después que le curó las heridas, lo lleva a un mesón. Y allí en ese mesón le dice al mesonero que estaba allí que lo cuidara, que velara por él y le paga, hermanos. Le dio a él un dinero que era valía el salario de 2 personas. Y no solo eso, le dio casi dinero como para tener en aquel tiempo una persona por 3 meses en un hotel. Y todavía le dice, y si es necesario, si incurres en más gasto, y te estoy parafraseando la palabra, cuando regrese, yo te lo pago. Hermano, que tú veas a alguien en la calle y le diga, mira, tú vas a pagar un mes en un hotel, o no siquiera un mes, un día, una semana, 2 días, en un motel, en un sitio. Este hombre le dio casi para 3 meses y cubriendo todas las necesidades de un desconocido, de un prójimo que eran enemigos porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero a él no le importó en ese momento. El samaritano era un hombre que ni conocía ni entendía la práctica de la ley judía. Y sin embargo, no le importó. Él fue movido a misericordia. El samaritano fue movido a misericordia, a compasión, demostró amor y misericordia a este hombre. Se acercó a él y le ayudó con sus necesidades. No hizo como algunos, vendó sus heridas, lo puso sobre el animal, lo llevó al mesón, cuidó de él y pagó todo lo que necesitaba. Ahora, ¿qué cosa nos está mostrando esta parábola? Número 1, nos muestra que la misericordia no necesita razones y que debe de ser mostrada en todos. Todos debemos demostrar misericordia. Para tú tener misericordia no tienes que tener una razón o un motivo. Deberías de hacerlo voluntariamente.
Lo otro es que las diferencias, que diferentes reacciones que pueden demostrar la gente ante la necesidad de algún lastimado. Vimos aquí 3, es más 4 porque se me olvidó el mesonero. ¿Saben que el mesonero lo cuidó por el interés del dinero? Ahí no hubo nada que hubiera dicho, no te preocupes por lo que sea, que yo me encargo. Si fuese algo más, yo me encargo. El mesonero no, el mesonero lo que tenía era el interés que también le iban a pagar. ¿Okay? Hay veces que hacemos algo con la intención de que nos paguen. A veces que hacemos algo con la intención de recibir algo para atrás. La gente hoy en día vivimos en una sociedad que lo único que piensa es what's in it for me. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué beneficio voy a obtener de lo que voy a hacer? Hermano, y no necesariamente necesitas tener que adquirir beneficio de lo que hagas. Haz las cosas porque la recompensa no tiene que venir de mi hermana, viene de lo alto, viene del Señor. Amen. Él es el que nos da la recompensa que necesitamos cuando damos. Cuando tú siembras, tú sabes que de allá Dios va a bajar y te va a suplir. ¿Okay? Entonces, lo otro es que no importa cuán cristiano pensemos que somos, si no podemos amar a nuestros enemigos, de nada nos sirven las obras buenas que hagamos, ni cuán cristianos nos llamemos. Ahora, ¿qué Jesús quiso enseñar con esta parábola? Que la misericordia hacia los necesitados. La importancia de ayudar a tu prójimo sin importar que se consideren enemigos. Que hagamos lo mismo que fue hecho aquí con nuestro prójimo. La imposibilidad de obtener la salvación por nuestros propios méritos. El Señor le dijo, no importa a este fariseo, a este religioso, a este conocedor de la ley. Le dijo, no importa cuánto tú sepas la ley de Moisés, no importa cuántas obras hagas. No es por obras. Hermano, no importa las obras que hagas, no te va a hacer nada. Que el amor es algo que se siente y se demuestra. Yo no puedo decir que yo amo a mi hermana y yo no le demuestre ningún afecto ni ningún cariño, ni me simpatice cuando tenga dolor, ni me simpatice cuando esté pasando por una situación. Que olvidemos los prejuicios raciales y religiosos, porque aquí habían prejuicios raciales y religiosos. Religioso porque uno era judío y el otro era samaritano. Y también el problema era de que uno adoraba en el monte Gerizim y el otro adoraba en Jerusalén como el Señor había mandado. Entonces, que Jesús no hiciera estas preguntas, ¿qué podríamos nosotros contestarle? Si el Señor te dice, ¿quién es tu prójimo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué le dirías? ¿Cómo actuarías? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo? Lo primero que necesitamos es desear ayudar, desear ver la necesidad y suplirla. Porque si yo veo que un hermano dentro de la congregación tiene una necesidad y yo puedo suplirla y no lo hago, no estoy mostrando el amor que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Hermanos, vivimos una sociedad egocéntrica y vivimos en una sociedad donde todo el mundo piensa nada más que en ellos. Nos cuesta ayudar a otros. No queremos ya. Ay, no, pero es que si la ayudo me voy a quedar corta de esto o no puedo ir ahora porque imagínate, tengo el tiempo limitado, tengo cosas que hacer, voy a lavar, voy a cocinar. Buscamos miles de excusas que para nosotros podrían ser válidas, pero son válidas para Dios. ¿Qué iniciativas tenemos nosotros para dejar ese amor? Lo otro que tenemos que hacer, ¿qué necesito hacer para suplir la necesidad de otro? Ejercer voluntariamente y hacer el bien sin importarme a quién. Haz bien y no mires a quién, y haz mal y guárdatelo. Estar dispuesto a ser interrumpidos en nuestro camino para ayudar a las personas. Este samaritano se interrumpió todo su día. Yo me imagino que tendría contado a lo que él iba a ir. Sin embargo, se tomó el tiempo para cuidarlo, tomó el tiempo para sanarlo, tomó el tiempo para llevarlo al mesón, tomó tiempo para estar ahí, suplir las necesidades, pagar y después irse a hacer lo que tenía que hacer. Interrumpió su agenda. Muchos de nosotros no queremos interrumpir nuestra agenda. Ay, que se me pasa la novelita. Ay, que tengo que ver tal programa. Ay, pero es que imagínate el juego.
que los Heat están jugando hoy, que los otros están jugando. Siempre estamos buscando, no podemos nada. Lo otro, que sacrifiquemos hasta nosotros y nuestra comodidad. Él sacrificó a ese hombre. Ahora, ¿qué puedes aprender tú de la parábola? Que Dios nos manda a amar. No nos sugiere que querramos hacerlo. Es un mandato. Tenemos que amar. No lo dice la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Él no te dice si quieres o si te cae bien o si se llevan bien, ámalo. Le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A quien sea que es tu prójimo. Que nos dice también que nuestros prejuicios impiden que amemos a personas diferentes a nosotros. Hay tanto prejuicio. No, pero que no me llevo por la raza de este color. O que tiene los ojos de este lado, para allá, al lado, así, de esta manera. Ah, no, pero es que es judío. Ah, no, pero es que es de Israel. Ah, no, pero que es latino. Ay, no, pero que es negro. Ay, no, pero que es chino. Todos somos hijos de un solo Dios. Creación de un solo Dios. Que las apariencias engañan. Fíjense, la apariencia engaña porque tú pensarías que los dos religiosos, el sacerdote y el levita, porque eran religiosos, porque conocían la ley, hubieran podido ayudar porque sabían que había un mandato de que amaran al prójimo. Sabían que había un mandato que Dios le había dado en Levítico, que fueran y que al enemigo lo amaran y lo aceptaran como ellos mismos. Sin embargo, no lo hicieron. Que el amor se muestra a través de acciones y actitudes. Que cada persona con quien haces contacto merece tu respeto, tu compasión y tu amor. El amor es la gran evidencia de que tú amas a Dios. Yo le puedo decir a Dios, yo te amo, pero si estás deseándole el mal a tu enemigo, o si te vives peleando con el vecindario, que en el vecindario no te soportan, te ven y todo el vecindario se va por el otro lado, por la manera en que eres. Es triste cuando tú tienes vecinos al lado que se llaman cristianos y le viven tirando al resto de los demás. Por eso es que a veces la gente no quiere venir al Señor, por las acciones a veces que existen dentro de la iglesia. Porque los hermanos critican a los pastores, si el mensaje no les gustó, critican a los mensajes, critican la ropa que la gente está usando, son criticones todo el tiempo. En vez de decir gloria a Dios porque aunque esté usando esa ropa está predicando. Gloria a Dios porque aunque no coincido con lo que está predicando, sé que está predicando la palabra de Dios. Pero vivimos criticando y tirando. Eso no es de Jesús. Lo otro es, Jesús refleja al samaritano, a Cristo el buen samaritano. Y esto lo pienso yo, hermanos, esto fue un análisis que yo hice para mí. Yo pienso que ese hombre caído ahí es cada uno de nosotros que forma parte de la iglesia. Cada uno de nosotros que el enemigo hizo con nosotros como quiso, nos despojó de todo lo que nos pertenecía, nos lastimó, nos dejó por muertos. Y Cristo se convirtió en el buen samaritano y vino y nos levantó, nos rescató, nos limpió y aún pagó el precio. Y encima dijo, y yo regresaré. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos cuide, pero nos dio un mandato. Espíritu Santo, ahí lo dejo contigo, pero yo regresaré. Hay una promesa donde Él dice que Él va a regresar. Para mí esta parábola, más que una parábola que demuestra que tenemos que tener misericordia con nuestro prójimo, para mí me ministró en el hecho de que yo me pensé, Señor, esa fui yo, ahí, que el enemigo me zarandeó, me despojó de todo, me quitó todo, me dejó por muerta, pero tú viniste, me levantaste, me rescataste y hoy en día estoy sabiendo que voy para la vida eterna contigo. Amen. Fue Aleluya. Él que te vio a ti y a mí. Ese hombre herido ahí, fuiste tú y yo. La religión, los sacerdotes, los levitas, los hombres
cristianos o religiosos no pudieron hacer por ti lo que hizo Cristo siendo el buen samaritano. Amén. So te está mostrando esta parábola que la religiosidad y las religiones nada pueden hacer por ti o por mí. Solamente Cristo Jesús, quien es nuestro buen samaritano, pudo levantarnos, pudo rescatarnos, pudo sanarnos, pudo darnos lo que necesitábamos y nos dejó una promesa de que va a regresar por nosotros y nos va a llevar a la vida eterna con Él. Amén. Aleluya. En esa promesa es que tenemos que agarrarnos. Gloria a Dios. Entonces tiene mucha enseñanza, misericordia y a Cristo Jesús. Las dos cosas unidas ahí. ¿Qué te está diciendo Jesús en esta noche? No solamente que tengas misericordia de tu prójimo, sino que si tú estás necesitado, si tú eres ese hombre que estás ahí, que ha sido lastimado por las consecuencias de tu pecado, por las consecuencias de tus decisiones, por las consecuencias de lo que sea, si has sido herida, si has sido maltratado y si has sido dejado por nadie, Cristo te dice hoy, yo quiero ser tu buen samaritano, yo quiero levantarte, yo quiero restaurarte, yo quiero acercarte a mí para que de tal manera tú puedas tener la vida eterna, que era lo que este hombre de la ley quería alcanzar, tener la vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere ofrecernos a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a este escriba que te dice a ti y a mí? Te dice, anda y sigue haciendo de la misma manera, le dijo a él. Hoy el Señor te dice de la misma manera, ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue al Señor. Aunque muchas veces es lo menos que queremos hacer, siempre vamos a encontrar una excusa para no hacerlo, pero puedes hacerlo. Si tú reconoces lo que el Señor ha hecho por ti, de gozo nada más tú dices, Señor, lo hiciste por mí, yo quiero hacerlo por este. Y ahí en el medio, ¿sabes qué, hermano? Tus acciones pueden hablar más que tus palabras. Le puedes decir al mundo entero que eres cristiano, pero si tus acciones, viendo la necesidad de otro, no la suple, viendo la necesidad de tu prójimo, tus acciones le pueden decir a tu prójimo, wow, qué verdadero cristiano eres. ¿Cómo le sirves al Señor? Wow, cómo es tu Dios al que tú le sirves. Tus acciones son la Biblia abierta. A veces nuestras acciones son la única Biblia que tienen los hermanos para ver, o la gente del mundo para ver. Ama a tu prójimo como te amarías a ti. Y sobre todas las cosas recuerda que Jesús es nuestro buen samaritano. Jesús está ahí para levantarte. Jesús está ahí para sanarte. No importa qué herida tú tengas, Jesús la puede sanar. No importa cuán bajo tú hayas caído, Jesús te puede levantar. No importa cómo te sientas, Jesús puede hacer y darte lo que tú necesitas. En esta noche yo te pido, piensa en Jesús. Ahí donde tú estás, pídele a Jesús que sea tu buen samaritano. Pídele a Jesús que tú necesitas la vida eterna. Y de la única manera que nosotros podemos alcanzar la vida eterna es a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, vivir para Él y saber que Él es lo único que puede darnos a nosotros entrada a la vida eterna. No hay nadie más, no es obra, no son las leyes, no es lo que tú hagas lo que te va a hacer ganar esa vida eterna. Es a quien tú tienes en tu corazón y a quien tú le has creído. Si tú tienes a Jesús en tu corazón y tú has creído que Jesús es el Señor de tu vida, eso te garantiza la vida eterna. No hay otra cosa, ni hay nadie más que pueda garantizarte vida eterna con el Padre que Jesucristo. Porque Jesús se despojó de todo lo que tenía, vino a la tierra, murió en la cruz, derramó toda su sangre para que tú y yo tengamos entrada al cielo, a la presencia del Padre cuando muramos, pero solo y únicamente cuando recibamos a Jesús aquí adentro. Y Jesús tiene que estar en el centro de nosotros y ser el centro de nuestras vidas. No es ninguna religión, no es ninguna otra obra que tú hagas, sino solamente Jesús. Él es tu entrada a los cielos. Es a través de amarlo a Él, de vivir para Él, que te garantiza la vida eterna con el Padre y con Él. Amén. Así que sé bendecido en esta noche. Quiero recordarles, hermanos, que el sábado que viene vamos a tener nuestro servicio de adoración. No vamos a estar transmitiendo. Y el próximo sábado de arriba vamos a tener creo que es el día 2 o el 3, que es sábado también,
a la pastora Berta con nosotros ministrándonos. Así que te invitamos a adorar al Señor todos los sábados aquí con nosotros. Amén. Aquellos que viven aquí en Miami se pueden contactar con nosotros o la información está en la página de nosotros. Amén. Así que los bendigo y tengan una semana de bendición.